A los 18, mi familia me abandonó. Mi papá dijo que me perdí en drogas y vergüenzas. Pero no contó con mi carta guardada. 10 años después, llegué a su fiesta con la verdad que él quiso enterrar. Esa noche de 1995, estoy parada frente a la puerta de mi casa en Guanajuato, con una maleta vieja que pesa más en el alma que en las manos. Tengo 18 años, y el farol de la calle parpadea, pintando sombras en la banqueta. Acabo de volver de un taller de pintura en San Miguel de Allende, donde mis cuadros ganaron una beca para estudiar arte en la Ciudad de México. Mi corazón late fuerte, no de miedo, sino de esperanza rota. Hace una semana, le dejé una carta a mi papá, don Miguel, el director de la secundaria, el hombre que todos respetan. Te quiero, papá. Necesito tiempo para encontrar mi camino. Volveré pronto, escribí con tinta azul, pensando que entendería. Pero la puerta no abre. Mi llave gira en falso, como si la casa ya no me conociera. El aire huele a jazmín y a tamales de alguna vecina, pero el silencio de adentro es más frío que la noche. Miro a mi alrededor, y ahí están, mis cosas, mi ropa, mi caballete, amontonadas en la banqueta como basura. Encima, una nota en la letra dura de mi papá: elegiste tu destino. No vuelvas. Las palabras me queman los ojos, y un nudo se me forma en la garganta. Toco la puerta, primero suave, luego con fuerza, pero nadie responde. Solo un perro ladra a lo lejos, y las campanas de la basílica suenan, como si lloraran por mí. Me siento en la plaza, bajo un árbol que conoce mis secretos de niña. La maleta está a mi lado, y la carta que dejé parece un eco que nadie escuchó. No sé cómo, pero sé que esta noche me borraron. No solo de la casa, sino de la vida que creí mía. Y mientras la ciudad duerme, yo me quedo despierta, preguntándome cómo empezar de nuevo cuando todo lo que amaba se quedó detrás de esa puerta cerrada. Los días después de esa noche en la plaza se volvieron un borrón, como si alguien hubiera pasado un trapo mojado sobre mi vida. No volví a tocar la puerta de mi casa, aunque soñaba con ella, cerrada, muda, como un juez sin rostro. Me quedé en casa de Carmen, mi amiga del taller de pintura, durmiendo en un sillón que olía a café y a recuerdos de su abuela. Ella no preguntaba mucho, solo me dejaba un plato de sopa de fideo en la mesa, con una sonrisa que decía: aquí estás segura. Pero yo no me sentía segura, no cuando mi propio nombre se volvía veneno en la boca de los demás. Mi papá, don Miguel, no perdió tiempo. Empezó a contar su historia, una que no tenía nada de mí. En la secundaria, en la iglesia, en las fondas de la esquina, decía que me había fugado, que me junté con malas compañías, que era una hija desagradecida que escupió en el sacrificio de la familia. La gente lo creía porque él era el señor director, el que daba discursos en las fiestas patrias, el que apretaba manos con una sonrisa de confianza. Pero no se quedó ahí. Una mañana, Carmen me enseñó una carta que llegó a su casa, dirigida a mí desde la Escuela de Arte en la Ciudad de México. La abrí con manos temblorosas, esperando una esperanza. Era un rechazo: mi beca había sido cancelada porque alguien, mi papá, dijo que falsifiqué mis documentos. Sentí que el suelo se abría. Esa beca era mi boleto, mi sueño de pintar lienzos que hablaran por mí. Ahora, sin ella, la Ciudad de México parecía un castillo en el aire. Peor aún fue lo que vino después. En el mercado, donde antes compraba jitomates con mi tía Lupe, escuché susurros. Esa Lucía, ¿quién lo iba a decir?, metida en cosas feas, dicen que hasta drogas. Mi papá había sembrado ese rumor, como si fuera una semilla venenosa, y creció rápido. Lupe, que me enseñó a moler mole en metate, que me peinaba para las posadas, me dio la espalda. Una vez la vi en la plaza, y cuando quise acercarme, bajó la mirada y cruzó la calle. Es por vergüenza, me dijo Carmen, pero yo sabía que era más: mi papá la convenció de que yo era un error que había que olvidar. Perdí a mi tía, mi última cuerda con la familia, y con ella, un pedazo de mi infancia. Cada día era como caminar descalza sobre piedras. En la carnicería, las señoras me miraban de reojo. En la misa de domingo, nadie se sentaba cerca de mí, como si mi dolor fuera contagioso. Una vez, en la tiendita, compré un cuaderno para dibujar, y la cajera, que conocía a mi mamá, me dio el cambio sin mirarme. «Pobres tus padres», murmuró. Quise gritar que yo no me fui, que no hice nada malo, pero mi voz se quedó atrapada, como una mariposa en una red. En las noches, en el sillón de Carmen,
abrazaba mi caballete viejo, el que rescaté de la banqueta. Era lo único que no mentía sobre quién era. No sabía cómo seguir, pero tampoco cómo rendirme. A veces, al amanecer, veía a las mujeres barriendo la calle, con sus rebozos ajustados, y pensaba en mi mamá. ¿Sabía lo que mi papá estaba haciendo? ¿Por qué no decía nada? Una vez la vi de lejos, comprando flores en el mercado. Quise correr hacia ella, pero mis pies no se movieron. Su silencio era otra puerta cerrada. Entonces decidí que, si nadie iba a hablar por mí, yo tendría que hacerlo. Guardé mis pinceles, mis cuadernos, y me prometí que un día mi verdad iba a pesar más que sus mentiras. Aunque no sabía cómo, algo dentro de mí, como el aroma del pan recién horneado que llenaba la casa de Carmen, me decía que todavía había un camino por delante. Llegué a la Ciudad de México con lo que traía puesto y mi caballete bajo el brazo, como si fuera un escudo. Renté un cuarto cerca del Zócalo, un lugar chiquito con paredes que olían a humedad y un foco que titilaba cuando llovía. Por las mañanas, el ruido de los marchantes y el claxon de los camiones me despertaba, pero yo seguía soñando con Guanajuato, con el patio de mi casa donde mi mamá colgaba la ropa. Ahora, en 1996, esa vida era un recuerdo que dolía más que una herida abierta. Conseguí trabajo de mesera en un café frente a la catedral. Servía café de olla y chilaquiles a oficinistas que nunca me miraban dos veces. Mis manos aprendieron a llevar charolas pesadas, pero mi cabeza no dejaba de pintar. En las noches, cuando el mundo se callaba, sacaba mis pinceles y pintaba en pedazos de cartón que compraba en el mercado. Eran cuadros oscuros al principio, llenos de sombras que parecían puertas cerradas, como la de mi casa. Una vez, mientras molía café en el trabajo, pensé en mi papá. Sus palabras, el arte no es vida, Lucía. Es un capricho, se repetían como un eco que no me dejaba en paz. Me inscribí en un curso de arte en un centro comunitario, de esos que anuncian con volantes pegados en postes. No era la escuela de mis sueños, pero era algo. Pagaba las clases con lo que ganaba, y a veces me saltaba el lunch para comprar pintura. Una tarde, una compañera del curso, Rosa, me invitó a su casa. Comimos tamales de rajas y hablamos de todo, menos de mi pasado. Cuando me preguntó por mi familia, solo dije, están lejos. Ella asintió, como si entendiera, y me dio un abrazo que me hizo contener las lágrimas. A veces iba a la catedral a prender una veladora. No rezaba por volver a casa, sino por fuerza. Pero había noches en que el silencio de mi cuarto pesaba tanto que lloraba abrazando mi almohada, preguntándome por qué mi mamá no me buscó. Una vez recibí una carta de un primo, Raúl. Decía que mi mamá ya no hablaba de mí, que mi papá había dicho que era mejor olvidarme. Leí esas palabras sentada en el camión, y el papel se arrugó en mi mano. No era solo que me hubieran echado, era como si nunca hubiera existido. Un día, en el curso, el maestro vio un cuadro mío, una niña con rebozo, parada frente a una casa sin ventanas. «Esto tiene alma, Lucía», dijo. Me invitó a exponer en una galería chiquita en Coyoacán. No era gran cosa, un local con paredes descarapeladas, pero para mí era el mundo. Preparé 3 cuadros, y la noche de la exposición, mientras la gente miraba mis pinturas, sentí algo nuevo, orgullo. Una señora, con canas y un chal como el de mi abuela, compró uno. Me recuerda a mi hija, dijo, y yo sonreí, aunque por dentro quería contarle todo. Pero aún con ese pasito adelante, el miedo no se iba. En el café, a veces veía a alguien que se parecía a mi papá, y el corazón se me aceleraba. ¿Y si se enteraba de qué estaba pintando? ¿Y si venía a quitarme esto también? En las noches, cuando el zócalo se llenaba de luces, me prometía seguir, no por rencor, sino porque mis pinceles eran lo único que me mantenía entera. Mientras fregaba platos o caminaba por calles llenas de vida, sentía que cada trazo que daba era una manera de decir, sigo aquí, aunque me quisieran borrar. Han pasado 10 años desde que llegué a la Ciudad de México, y aunque el Zócalo sigue siendo un hervidero de vida, yo ya no soy la muchacha que temblaba al servir café. Ahora, en 2005, mis cuadros cuelgan en galerías pequeñas de Querétaro y Puebla, no en museos famosos, pero cada pincelada lleva mi nombre. Vivo en un departamento modesto en la Roma, con una mesa llena de tubos de pintura y un balcón donde el olor a tacos de la calle se mezcla con el de mis lienzos. Mi serie más reciente, Raíces Rotas, cuenta la historia de una niña que pierde su hogar pero encuentra refugio en los colores.
Nadie sabe que esa niña soy yo, pero cuando pinto, siento que le doy voz a la Lucía de 18 años que dejaron atrás. Una tarde, mientras lavo mis pinceles en el fregadero, recibo un correo de un periodista de El Universal. Quiere escribir sobre raíces rotas. Acepto, aunque con el corazón apretado. La entrevista sale en domingo, y aunque no nombro a mi papá, sé que sus palabras, una pintora que transformó el dolor en arte, llegarán a Guanajuato. Esa noche, me siento en el balcón con un té de manzanilla, mirando las luces de la ciudad, y me pregunto si él olerá, si sentirá algo. Pero el silencio de siempre responde por él. Entonces llega un mensaje que cambia todo. Es de mi prima Sofía, con quien no hablaba desde que éramos niñas y jugábamos a las canicas en el patio de mi abuelo. Lucía, encontré algo en la casa vieja. Es tuyo, escribe. Mi pecho se tensa. Días después, me envía una foto, mi carta, la que dejé a los 18 años, con mi letra torcida en tinta azul. Te quiero, papá. Necesito tiempo. Volveré pronto. Estaba guardada en un baúl, entre papeles amarillos y fotos viejas, como si fuera un secreto que alguien quiso enterrar. La leo en mi celular, sentada en el camión, y las lágrimas caen sin permiso. No es solo una carta, es la prueba de que no mentí, de que nunca quise romper nada. Sofía me cuenta más por teléfono, con la voz quebrada. Dice que la encontró limpiando el desván, que mi papá la escondió ahí, que nunca quiso que nadie la viera. Lo siento, Lucía. No sabía, murmura. Su disculpa duele, pero también enciende algo en mí. Esa carta no era un adiós, era una mano extendida que él aplastó. Mientras cuelgo, pienso en mi mamá, en mi tía Lupe, en los vecinos que creyeron sus mentiras. Todos vivieron una historia donde yo era la que se perdió, no la que echaron. Días después, veo un anuncio en internet, una gran fiesta para el retiro de mi papá, don Miguel, en el Teatro Juárez. Lo celebran como héroe, 40 años de educar con honor. Las palabras me queman. Honor. Familia. Mentiras. Paso noches mirando la foto de la carta en mi celular, con una vela encendida que huele a vainilla, como las que mi abuela ponía en el altar. No quiero vengarme, eso sería fácil. Quiero que la verdad respire, que deje de estar atrapada en un baúl. Decido ir. No sé qué diré, pero llevo la carta en el corazón, como un cuadro que por fin voy a mostrar. Mientras plancho mi blusa para el viaje, siento una calma extraña, como cuando terminas un lienzo y sabes que dice todo lo que necesitabas. Esta vez, mi verdad no va a quedarse en silencio. El viaje a Guanajuato es un nudo en el estómago, pero el camión me lleva entre cerros que parecen cuidar la ciudad como abuelos. Es 2005, y antes de la fiesta de mi papá, decido pasar por la casa donde crecí. Bajo del camión con mi bolso, donde guardo la carta que Sofía me envió. La calle está igual, casas de colores, el olor a pan dulce de la panadería. Pero el patio de mi casa está descuidado, con macetas rotas y un tendedero vacío. Toco el timbre, y el sonido me recuerda las tardes cuando llegaba corriendo de la escuela. Mi mamá abre, más delgada, con el pelo gris que no le conocía. Sus ojos se abren grandes, y murmura, Lucía. No sé si es sorpresa o alivio. Me quedo en la banqueta, sin entrar. ¿Sabías de la carta?, pregunto, con la voz baja, como si temiera romper algo. Ella baja la mirada, aprieta su chal contra el pecho y asiente. La vi antes de que él la guardara, dice. Quise buscarte, pero tu papá dijo que estabas perdida, que no valía la pena. Sus palabras son un golpe suave, de esos que duelen sin hacer ruido. No lloro, aunque siento los ojos calientes. ¿Por qué no hiciste nada?, digo, y ella se queda callada, mirando las grietas del suelo. En ese silencio, entiendo que no vine por respuestas suyas, sino por las mías. Me despido con un «nos vemos, mamá», y camino sin mirar atrás, con el aroma a mole de alguna vecina siguiéndome. Me preparo para la fiesta en el cuarto de hotel, planchando un vestido sencillo que compré en el mercado. Me pongo un rebozo bordado que era de mi abuela, como si ella me acompañara. La carta está en mi bolso, junto a un espejito donde veo mi rostro, el mismo que mi papá decía que era de los suyos. Llego al Teatro Juárez, y el lugar brilla con luces y risas. Adentro, hay mesas con manteles blancos, el olor a tequila y mole poblano, y un mariachi tocando bajito. Mi papá está en el centro, saludando,
con su traje impecable, como el gran Don Miguel que todos quieren. Nadie me reconoce aún, y me quedo cerca de la puerta, con el corazón latiendo como tambor. Lo observo, su sonrisa, sus palmadas en la espalda, su manera de llenar el espacio. Pero yo no vine a aplaudirle. Mientras sirven el pozole, pienso en la carta, en la niña que la escribió con esperanza. No estoy aquí para pelear, sino para soltar el peso que llevé 10 años. Afuera, las campanas de la basílica suenan, como un eco de aquella noche en la plaza. Respiro hondo, aprieto mi bolso y me preparo. No sé qué pasará, pero por primera vez, siento que el lienzo de mi vida lo voy a pintar yo, con colores que nadie podrá borrar. El Teatro Juárez está lleno de vida, con el brillo de los candiles y el murmullo de las charlas. El aire huele a mole poblano y a perfume caro, mientras el mariachi descansa y un señor de traje sube al escenario. Estoy cerca de la puerta, con mi rebozo ajustado y la carta en el bolso, como un talismán. Mi papá, Don Miguel, recibe aplausos, lo llaman pilar de la comunidad, maestro de generaciones. Su sonrisa es ancha, como si el mundo le perteneciera. Yo espero, con el corazón latiendo como cuando pintaba mi primer cuadro, sabiendo que cada pincelada cuenta. El maestro de ceremonias cuenta anécdotas de mi papá, cómo ayudó a construir la biblioteca, cómo guió a estudiantes a la universidad. La gente asiente, levanta sus copas de tequila. Yo miro los manteles blancos, los platos con restos de pozole, y pienso en la mesa de mi casa, donde antes comíamos juntos. Cuando terminan los discursos, y justo antes del brindis final, doy un paso. Luego otro. El ruido se apaga, como si alguien bajara el volumen del mundo. Los ojos se giran hacia mí, y siento el peso de cada mirada, pero no me detengo. Subo al escenario, con la carta en la mano. El micrófono está frío, y mi voz tiembla al principio. Buenas noches. Soy Lucía, la hija de Don Miguel. Un silencio pesado cae, como cuando se va la luz en una tormenta. Algunas caras se congelan, otras susurran. Mi papá me mira, y por un segundo, veo al hombre que me cargaba en hombros en la plaza. Pero ese hombre ya no existe. Hace 10 años, digo, dejé una carta en mi casa. No era de enojo, ni de despedida. Saco la carta y la leo, despacio, para que cada palabra pese. Te quiero, papá. Necesito tiempo. Volveré pronto. La gente murmura. Una señora mayor, con un rosario en la mano, se lleva los dedos a la boca. Mi papá intenta hablar, se acerca al micrófono. Lucía, esto no es el lugar, dice, con voz que quiere ser firme pero se quiebra. Lo miro, no con rabia, sino con calma. Tú elegiste el lugar cuando mentiste, respondo. Dijiste que me fui, que era una perdida, que estaba en cosas feas. Alguien tose, otro baja la mirada. Entonces Sofía se levanta, en una mesa al fondo, con su celular en alto. Aquí está la carta, dice, mostrando la foto que me envió. La escondió. Nos hizo creer otra cosa. El aire cambia, como cuando el cielo se pone gris antes de llover. Doña Rosa, una maestra que trabajaba con mi papá, se pone de pie. ¿Por qué cerraste el taller de arte después de que Lucía se fue?, pregunta, con voz temblorosa pero clara. Un señor, que creo era conserje de la escuela, añade, siempre me extrañó eso de los rumores. Decías que estaba en drogas, Miguel, pero ella no era así. Mi papá abre la boca, pero no sale nada. Su traje impecable parece encogerlo. Mi mamá está en una mesa apartada, con los ojos bajos, apretando una servilleta. No me mira, pero sé que escucha. No necesito que lo haga, ya no busco su abrazo. La gente empieza a hablar entre sí, en voz baja, como el zumbido de un mercado. ¿Qué más no dijo?, pregunta una voz. Yo recé por ella, pensando que estaba perdida, dice otra. Mi papá da un paso atrás, como si el escenario ya no lo sostuviera. No hay aplausos ahora, solo preguntas que flotan como polvo en el aire. Dejo la carta en el podio, junto al micrófono. No grito, no lloro. Solo bajo del escenario, paso entre las mesas, sintiendo el roce de mi rebozo contra los brazos. Algunos me miran con pena, otros con respeto. No vine a romper su fiesta, vine a soltar la verdad. Afuera, el aire fresco de Guanajuato me recibe, y las campanas de la basílica suenan, como si me dijeran que hice lo que tenía que hacer.
No miro atrás, el lienzo de esta noche ya está pintado. Salgo del Teatro Juárez y el aire fresco de Guanajuato me abraza, como si la ciudad supiera lo que acabo de hacer. Las luces de los callejones brillan como estrellitas en un cielo de piedra, y el olor a pan dulce de alguna panadería me trae recuerdos de mi infancia. Sofía me alcanza, con su chamarra mal abrochada, y caminamos sin hablar mucho, como si el silencio ahora fuera un amigo. Nos sentamos en una banca de la plaza, donde las campanas de la basílica suenan suaves, como una nana. No siento rabia, ni tristeza, siento una calma honda, como cuando terminas un cuadro y sabes que está completo. Pienso en la carta, en cómo la dejé en el podio, libre al fin. No necesitaba que mi papá se disculpara, ni que mi mamá me mirara a los ojos. Lo que necesitaba era que la verdad saliera del baúl, que dejara de ser un secreto que me aplastaba. En estos 10 años, pinté mi vida con colores que yo escogí, los rojos de mi rabia, los azules de mis noches solas, los amarillos de cada pasito que di. Cada lienzo fue una forma de decir, estoy aquí, cuando todos creían que me había perdido. Miro mis manos, llenas de cicatrices de pinceles y pintura, y pienso en mi abuela, que me enseñó a bordar con paciencia. Ella diría que la vida es como un rebozo, hay hilos que se rompen, pero los que quedan tejen algo nuevo. Para mí, esa es la lección, la verdad, aunque duela, es lo que te hace libre. No podemos cambiar lo que otros piensan de nosotros, ni las puertas que nos cierran, pero sí podemos contar nuestra historia con la cabeza en alto. Sé que muchos, como yo, han sentido el peso de un silencio familiar, y hoy entiendo que romperlo no es venganza, es sanar. Sofía me da un codazo suave. Estás muy callada, dice, y sonrío. Es que estoy respirando, respondo. Esa noche, cuando llego a mi hotel, saco un cuaderno y pinto un boceto, una mujer con rebozo, caminando bajo un cielo lleno de colores vivos, sin pedir permiso. No lo firmo, no hace falta. Mi vida ya no es la sombra de nadie, y eso es suficiente.